interesante en realidad toda la tecnología con la que cuenta la policía en nuestro país y que le permite resolver los más terribles crímenes. Parece salida de una película, pero no, es lo que se utiliza acá y usted va a conocerlo. Vamos a ver el reportaje de Matilde Soto. En el piso 5 de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía se arma un constante rompecabezas para encontrar la verdad. Aquí los peritos traducen la voz serena de la ciencia forense. Sangre, cabellos, uñas, pólvora, todo se convierte en piezas claves, en mudos testigos de escenas macabras, en indicios que nunca mienten. Los peritos de la Oficina de Criminalística de la DIVINCRI son la columna vertebral de una investigación policial. Leen bajo códigos científicos las huellas de un crimen para luego convertirlas en elementos de prueba. Un simple detalle sometido a experimentos y comprobaciones científicas puede identificar a víctimas, asesinos y hasta explicar el porqué de tanta violencia desatada desde la oscura mente del hombre. Dante Ibarra Ganosa, de 63 años, se enamoró de Davis González Chumbe, una chica de 23 años que trabajaba para él como empleada del hogar. Un hombre mayor que decidió rehacer su vida lejos del que dirán. En esta casa de la avenida Garzón también vivía Doris, la media hermana de la joven novia, hasta que una mano asesina decidió cortar todo lazo de afecto. Dante y las hermanas Chumbe fueron degollados, casi decapitados, sin piedad. No había signo de violencia en la puerta ni en la ventana. Los peritos policiales se encontraron con un triple homicidio, sin aparentes rastros de los asesinos. Dante Ibarra estaba tirado en su sala con evidentes signos de haberse defendido. Las tres víctimas tenían profundos cortes no solo en el cuello, sino también en la cara, palmas de la mano y abdomen. En posición del cúbito ventral, miembro superior derecho semiflexionado, tocando el piso, miembro superior izquierdo sobresaliendo. Para el perito no existe información o palabra que sirva. Al perito lo que él transfiere son los hechos. De manera objetiva tiene que evaluar, estudiar y recopilar esos indicios, que muchas veces están a distancia del mismo cadáver prácticamente. Para tal fin, clasifican y registran las piezas que serán fundamentales para la investigación policial, como cabellos que pueden ser recogidos de entre los dedos de la víctima o sangre que reacciona de inmediato ante el luminol, la prueba química que revela manchas orgánicas rojizas poco visibles, muestras que son examinadas en los laboratorios del área de biología forense. ¿Qué tipo de información entregan, por ejemplo, la sangre, los cabellos, las uñas? Los indicios biológicos los estudia desde dos aspectos. El aspecto reconstructor, es decir, reconstruir cómo pudo suceder los eventos, y también el aspecto identificador, es decir, a quién pertenecen esos indicios. Puede ser de la víctima o del victimario. En la escena del crimen, los especialistas toman fotografías para tener un registro preciso de cómo se hallaron los rastros y huellas del delito. Además, hacen un bosquejo de la posición del cadáver, dibujan los detalles de la agresión en el cuerpo de la víctima, así como las extensiones de las heridas para saber qué tipo de armas se usó en el asesinato. Para la criminalística, todo contacto deja huella. 10 centímetros. En el triple crimen de Jesús María, los peritos de la DIVINCRI hallaron el indicio clave, la prueba que resolvió el caso. Encima del vidrio de una mesa, muy cerca al cadáver de Dante Ibarra, se encontró una huella de mano casi invisible, intacta en el tiempo. Los reactivos se encargaron de revelarla, las cintas adhesivas de mantenerla para los exámenes dactiloscópicos.
La huella de la mano asesina era increíblemente de Antonio Ibarra, nada menos que el hijo de don Dante, quien nunca aceptó que su padre se enamorara de una joven a quien le dejaría todas sus pertenencias. Se ensañó con sus víctimas y al otro día no tuvo remordimiento alguno de aparecer en la escena del crimen como un hijo dolido. En el colmo de su frialdad, cargó el féretro y hasta le puso flores a la tumba de su padre. Ahora está en la cárcel. ¿Qué es lo más difícil de ser un perito policial? ¿Qué es lo más difícil? El perito que está capacitado lo ve que no hay nada difícil, porque el perito va con toda esa vocación, esa mística, ese poder de querer descubrir ese caso, ¿no? Porque todo caso, toda escena de crimen es diferente. Mientras existe el hombre, existirá el delito. Y mientras existe el delito deben existir gente, personas, un grupo de personas capacitadas para resolverlo. En el segundo piso de esta casa vivía una pareja de ancianos, los esposos Juana Rosa Castillo y Guillermo Carmona, quienes decidieron alquilar una de sus habitaciones a dos muchachos que se ganaron su confianza. Todo estaba calculado, sus inquilinos los tenían en la mira, planearon matarlos para robar. Bien sangrienta, una escena bien sangrienta. Fue algo que a simple vista uno llega a ver y te hacen pensar por qué tanta crueldad, ¿no? En la escena del delito, los peritos de criminalística encontraron a los ancianos sobre un colchón, amarrados de pies y manos. Habían sido estrangulados con un cable de luz. Ese día, nadie escuchó los gritos de la muerte. Aquí los expertos encontraron indicios en varias partes de la casa, pero solo dos se convirtieron en las claves medulares de la investigación policial. Los autores dejaron dos indicios que fueron fundamentales para resolver el caso. En primer lugar, me dejaron en el dormitorio donde dormían la pareja de los ancianos dos huellas. Una huella de pisada de zapatilla y otra de un calzado de un zapato. Se trataba de pisadas casi devoradas por el polvo. A simple vista, eran huellas que se perdían en las losetas. El perito levantó el indicio con los reactivos para recuperar rastros en superficies planas y los archivó en cintas adhesivas. Eran pisadas de zapatillas y zapatos que no les pertenecían a las víctimas. Los exámenes de físico-química forense determinaron que eran calzados cuyas tallas no eran proporcionales a los pies de los ancianos asesinados. Además, se fijó que esas huellas tenían en la escena del crimen menos de 72 horas de antigüedad. Ningún rastro, ninguna muestra, ningún indicio, ninguna huella debe ser soslayada. Ustedes hacen que los objetos hablen. Que los objetos nos digan cómo se produjo, ¿no? Son elementos reconstructores e identificadores del hecho consumado. Después de 12 días de ocurrido el homicidio, la policía capturó a Carlos López Rosas y a Rubén Cabello Ramírez, los inquilinos sospechosos que habían desaparecido de la noche a la mañana. Cuando lo traen al laboratorio, vienen con el mismo calzado. Uno viene con zapatilla y el otro con el zapato. Lo veo, le digo, enséñame la planta de tu zapato a cada uno. Voy a mi oficina, saco la hoja dubitada, hago la comparación a simple vista y digo, posiblemente es. Fue entonces que los peritos tomaron las huellas del calzado de los detenidos e hicieron una prueba de homologación computarizada. Al sobreponerlos, el rompecabezas se armó solo. Uno se siente útil porque se colabora mediante los indicios que después se convierten en evidencia a resolver un caso. Colaboramos de esa manera con la Administración de Justicia. En poder de los inquilinos asesinos, la policía encontró las pertenencias de los ancianos, desde la cocina hasta un cuadro que días antes colgaba en la escena del crimen. Para Carlos López Rosas y Rubén Cabello Ramírez, hoy presos también de sus pesadillas, la vida de dos personas valía igual que un mueble o un electrodoméstico.
avenida 28 de Julio, un auto en el que viajaban menores de edad y líderes de una temida banda de delincuentes del Callao es acribillado. Aquella noche asesinaron a Pedro Mesías Ugarte, entonces conocido en el Lampa como Pedrito, y a su enamorada Marjorie, de apenas 15 años. La ciudad era testigo de la violencia callejera desatada, no solo por la rivalidad de los barrios Chalacos, Ramón Castilla y Loreto, sino también por el ajuste de cuentas y el control del cobro de cupos en empresas constructoras en el Callao. Se encontraron casquillos de diferentes tipos de armas, en este caso de pistola, de revólver. Asimismo se encontró proyectiles de arma de fuego. Se realizaron 19 disparos en el lugar. Los peritos del área de balística forense cercaron el área del crimen y levantaron los múltiples casquillos de balas esparcidos en la pista e incrustadas en el auto y en la cabeza y tórax de Pedrito. Estos profesionales identifican el tipo y calibre del arma desde donde se disparó, lesiones provocadas por armas de fuego, así como el número y hasta la distancia de los tiros. Estos dos casquillos, que en apariencia pueden ser iguales, calibre 9 milímetros corto, el perito balístico de la DIRINCRI va a proceder a hacer el estudio con la finalidad de poder identificar las características. Ese tipo de estudio se hace en este aparato, que se llama... Este es un microscopio comparador balístico donde en una torreta se coloca la muestra incriminada que hemos recogido en el lugar de los hechos y en la otra torreta la muestra experimental obtenida en este laboratorio. Luego de la muerte de Pedrito, la policía montó redadas para dar con los integrantes de una banda dedicada al sicariato y a la extorsión, ahora ya conocida como los Nole. En un enfrentamiento se le incautó este armamento, el cual fue sometido a reactivos para pólvora. Que es el reactivo de Islobay, con la finalidad de determinar si esta arma ha sido disparada. Verán ustedes que acá el reactivo es casi transparente. Vamos a embeber con una turunda y luego vamos a colocarla en el interior del tubo cañón. Esta después va a reaccionar, nos va a dar una coloración violácea y se determina que hay restos de pólvora combustionada en el interior del tubo cañón. Además, las armas fueron llevadas a un simulador de tiros para obtener la prueba final, el tipo de bala que mató a Pedro Mesías Ugarte, líder de la banda Los Malditos de Ramón Castilla. Según las pericias, los disparos mortales salieron, sin duda, de las armas de los Nole. El trabajo de los peritos profesionales criminalísticos de la Dirección de Investigación Criminal trabajan de manera silenciosa y hasta anónima. Sin embargo, ellos siempre están pendientes de que los casos donde han tenido participación se esclarezcan. Pese a las limitaciones presupuestales de la policía, los peritos de criminalística hacen todo lo posible por pisarle los talones a la delincuencia las 24 horas del día. En estos tiempos violentos, piden a la ciudadanía que entiendan su trabajo y los apoyen no contaminando la escena del crimen, porque tiempo que pasa, verdad que huye. Con el progreso de la ciencia criminológica cada vez es menos probable que exista un crimen perfecto. Un cabello, una huella de un zapato, una huella dactilar son evidencias que pueden llevar a la resolución de un crimen por estos sabuesos, que es cierto, estos sabuesos peruanos, además que es cierto, no cuentan con grandes recursos, pero sí con mucho oficio y mucha maña, y que han conseguido volteretazos increíbles y descubrimientos insólitos en los casos más sonados. Nosotros tenemos más después